que sea Él hablando en este tiempo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres, Señor amado, el alfa y el omega, el principio y el fin, por siempre y para siempre, mi Dios eterno. Señor, te damos las gracias una vez más por este tiempo en el cual nos has permitido, Señor, reunirnos en esta tu casa de oración y puerta al cielo, como lo declara tu palabra, mi Dios bendito. Pedimos de tu amor, pedimos de tu sabiduría, oh Santo Dios de Israel, Padre mío, para poder entender y atesorar el consejo de tu palabra en esta noche, oh Santo Dios. Padre mío, no permitas, Señor, que el enemigo, Padre Santo, nos distraiga. No permitas que el enemigo robe, Señor, ese consejo para poderlo aplicar a nuestro corazón. Permítenos estar atentos a tu consejo. Permítenos, oh Señor de la gloria, guardarlo y entenderlo, mi Dios amado. Y así mismo, como siempre te pido, mi Dios, bríndame el entendimiento, bríndame palabra, oh Señor. Limpia este vaso, Señor, y deposita, Señor, en cada uno de nosotros tu aceite, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Mi santo hermano, como lo habíamos estudiado la semana pasada, ya terminamos el capítulo número 1, en el cual pudimos apreciar cómo Miqueas levanta o anuncia el juicio hacia el pueblo de Israel. Sí, ya habíamos visto allá en el versículo número 4, mi santo hermano, cómo Miqueas anuncia este juicio y cómo el Señor mismo se levantará en contra del pueblo de Israel. Si usted lo puede apreciar de la siguiente manera, dice el versículo número 4 del capítulo número 1, y de se revertirán los montes debajo de él, y los valles se hundirán, como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por el principio. Versículo número 5 dice, y todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. Mi amado hermano, como hemos venido estudiando el libro de Miqueas, el libro de Miqueas lo dividimos prácticamente en 3 partes, como lo habíamos anunciado. La primera parte del libro de Miqueas relata o anuncia el juicio de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia el pueblo de Judá. También, mi amado hermano, podemos ver el perdón y la redención del pecado y la esperanza que se brinda una vez al pueblo, una vez que de pronto fue realizado aquella profecía, mi santo hermano. Y habíamos estudiado la vez pasada, mi amado hermano, cómo en Miqueas anuncia el juicio al pueblo de Israel y también pasa ese juicio anunciado al pueblo de Judá. Y habíamos visto también datos importantes, que una vez pronunciada esta palabra, aproximadamente 130 años después de esta profecía, se cumple y llega, mi amado hermano, en la devastación al pueblo de Judá. Y es ahí donde habíamos visto la clase pasada, mi amado hermano, a partir del versículo número 9, cuando Miqueas dice, 7 dice, 8, perdón, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Y habíamos anunciado, mi amado hermano, que Miqueas no solamente anunció juicio sobre el pueblo de Israel, sino que Miqueas también tomó ese juicio para sí mismo, y así mismo, mi amado, se sintió parte de aquel. Si usted puede apreciar, mi amado hermano, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio, lo que el Señor le permitió ver a Miqueas sobre el juicio que vendría sobre estos 2 pueblos, sobre Samaria, es decir, Israel, y sobre Jerusalén en Judá. Estos 2 pueblos, mi amado hermano, tenían algo en común, uno más que el otro. ¿Sí? La idolatría, dice la palabra de Dios, se había extendido a tan gran manera y a todo nivel, en la clase social, en la clase media, en la clase aún de escasos recursos. Su iniquidad, su corrupción era tal, mi amado hermano, que incluso alcanzó la parte eclesial,
en donde el pueblo de Israel ofrecía sacrificios solamente, mi amado hermano, por cumplir de pronto alguna costumbre, o de pronto por cumplir, mi amado hermano, porque así lo dictaba de pronto algún tipo de conciencia, mas no porque lo dictaba un verdadero arrepentimiento, mas no porque lo dictaba un corazón arrepentido delante del Señor. Y usted puede ver, mi amado hermano, en el versículo número déjeme ver, el versículo número 8 dice, 9, perdón, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, mi amado hermano. Y de ahí en adelante, mi amado hermano, Miqueas empieza a relatar el juicio contra Judá. Y detalla, mi amado hermano, una serie de ciudades, las características de estas ciudades, las acopla a la profecía que va a anunciar. Y es así como empieza diciendo, porque los oradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Hucí del carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Y habíamos anunciado la vez anterior, mi hermano, que esta ciudad de Laquis era la que estaba de pronto más al norte, y lindaba con el reino de Israel. Y decíamos que había una característica importante en esta ciudad. Esta ciudad fue la que, o la puerta de entrada, la que fue la más permisible al pecado en la región de Judá. Es por eso que la palabra de Dios dice, y se expresa de una manera importante en esta ciudad, dice, moradores de Laquis, mire lo que dice, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Es decir, esta ciudad de Laquis, mi amado hermano, fue la que abrió sus puertas e introdujo de manera sigilosa la idolatría y el pecado a todo el reino de Judá. ¿Sí? Y es por eso, mi amado hermano, que en este primer capítulo, mi amado hermano, Miqueas relata o anuncia, mi amado hermano, el juicio del Señor a estas dos regiones de Israel. A Israel propiamente en el reino del norte y a Judá en el reino del sur. Y detalla prácticamente el pecado que estas dos regiones habían cometido prácticamente en contra de Dios. ¿Cuál era ese pecado, mi amado hermano? Lo relata la palabra de Dios a partir de las rebeliones que tenían estas dos ciudades por la idolatría, por la fornicación, por el adulterio, ya sea físicamente o espiritualmente, en ambas partes hay muchas formas de pecado, y estas, mi amado hermano, para este pueblo en común que tenía, era eso, la idolatría, el pecado que abundaba tanto en la región del norte como en la región del sur. Y por ese pecado, mi amado hermano, que se había desbordado de tan gran manera, el Señor declara juicio sobre estas dos partes de Israel. Y si el capítulo número 1, mi amado hermano, declara los juicios en contra de Israel a causa de la ofensa contra Dios, el capítulo número 2, mi amado hermano, se va a enmarcar en un pecado quizás un poco diferente, pero al final y tienen en común, pecado mismo es. El capítulo número 2, mi amado hermano, va a anunciar una forma diferente de pecado, y es el pecado que va a cometer el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, pero no en contra de Dios, sino en contra de su prójimo. ¿Sí? En contra, mi amado hermano, de aquel que no se podía defender, en contra de aquel, mi amado hermano, que tenía escasos recursos, llámese económicos, y aquel que tenía posesión, quería ocupárselo, quería arrebatárselo abruptamente. Es por eso, mi amado hermano, que el capítulo número 2 empieza como título, si usted lo puede apreciar, hay de los que oprimen, dice ahí, a los pobres. Y todo el capítulo 2, mi amado hermano, se va a enmarcar aquello, en el pecado que cometía el pueblo en contra de su prójimo. ¿Sí? Haciendo esta breve introducción, mis santos hermanos, entonces vamos a empezar con la bendición de Dios
a este estudio del capítulo número 2. Y nos vamos a centrar, mi amado hermano, en este versículo número 1. Y dice así, y tome en cuenta lo particular que empieza este versículo. Dice el versículo número 1, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Ese hay, mi amado hermano, ese hay que usted lo ve ahí, dice mucho y denota mucho y le da mucho que apreciar o poder entender a nosotros, ¿sí? Ese hay no es un hay simplemente de, ay, me quemé, o de pronto un hay de, ¿qué pasó? Es un hay, como lo dice la propia escritura y lo da a notar, es un hay de dolor, es un hay, mi amado hermano, de frustración, es un hay de lamentación, es un hay, mi amado hermano, en las condiciones que se encontraba el pueblo. Era un ay, mi amado hermano, digno de ser lamentado a causa de la situación del pueblo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice que esta connotación en hebreo, mi amado hermano, exclama una desdicha o lamentación relacionada con la calamidad en la condición del pecador. ¿Sí? Ese ay, mi amado hermano, nos da de notar mucho. Y a continuación, mi hermano, hay dos palabras importantes que quisiera que usted las anote. Y le pedí que las subrayara. Dice la palabra de Dios. Hay de los que en sus camas, mire cómo lo delata la palabra, de pronto estando ya en un ambiente ya de relajación, de pronto cuando alguna persona dentro de una jornada laboral, de pronto ya de haber trabajado todo el día, mi hermano, lo menos que usted piensa, lo más que usted desea o anhela es llegar a su casa, de pronto merendar, de pronto compartir con algo, y de una a dormir a la cama, a descansar, a buscar el cobijo de su almohadita, de su colchita, hoy que hace, en estos tiempos que hace un poquito de frío, acurrucarse, ¿verdad? Pero lo particular de esto, mi amado hermano, es que estas personas en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá tenían algo en particular, mi amado hermano, y llegaban a sus casas y entraban en su cama, entraban en su habitación, entraban, mi amado hermano, en ese lugar secreto, por decirlo de alguna manera, pero pensaban, dice la palabra de Dios, piensan para hacer iniquidades, ¿sí? Para hacer iniquidad y maquinar el mal. Oiga, mi amado hermano, estas dos palabras me dan mucho que desear en base al contexto y en base al significado de cada una de ellas. Y me da de notar a mí el estado calamitoso que había en la sociedad hebrea, en la sociedad judía de aquel tiempo. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Vamos a entrar, mi amado hermano, en esta primera porción de la palabra. Iniquidad, subraya esa palabra. ¿Sí? Y anote, si usted tiene de pronto caso de papel y lápiz. Dice, iniquidad. La palabra iniquidad proviene del latín iniquitatis, que se traduce como cualidad del iniquo o del injusto. ¿Sí? Repito, la palabra iniquidad viene del latín iniquitatis, que se traduce como cualidad del injusto. ¿Y qué cualidades son estas, mi amado hermano? Dice, se refiere a la cualidad que designa específicamente maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. ¿Sí? Es decir, todo aspecto contrario a lo moral o a lo religioso o a la justicia. ¿Sí? Es decir, mi amado hermano, que la iniquidad va en contra o va en sentido opuesto a lo recto, a lo verdadero, a lo que está demandado por Dios para su iglesia o para su pueblo. Es decir, mi amado hermano, que si nosotros como iglesia estamos llamados a ser nación santa, real sacerdocio, a predicar su palabra, es un camino que usted y yo ya tenemos designado, ya tenemos dirigido y previamente trazado. La iniquidad, por lo contrario, valga la redundancia, mi hermano, en contra de todo lo establecido,
ya sea por la justicia humana y más aún por la justicia de Dios. ¿Sí? Es decir, va en contra de lo moral, va en contra de lo ya establecido por Dios y establecido por las leyes aún de los hombres, mi amado hermano. Y lo particular de esto, mi amado hermano, es que todos los hombres de este tiempo, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver en base al seguimiento del estudio, dice la palabra de Dios, llegan a sus casas después de laborar, después de un día de pronto de trajín, y lo primero que hacen al entrar en sus camas es pensar en iniquidad. ¿Qué le da de notar aquello, mi amado hermano? ¿Qué le da de notar a usted sobre el estado de esa sociedad en aquel tiempo? Si usted de pronto emprende un negocio, mi amado hermano, o está de pronto en algún ámbito laboral y se desempeña en aquel ámbito, mi amado, seguramente usted pensará en base a lo que usted hace o actúa diariamente. Es decir, mi amado hermano, que si usted de pronto ejerce algún tipo de profesión y está familiarizado con ella, seguramente usted pensará las actividades que van relacionadas a esa actividad económica que usted realiza. Si usted de pronto es una ama de casa, si de pronto los pensamientos que de pronto usted pueda tener van relacionados a aquello, es decir, el presupuesto que vendrá, qué hacer el día de mañana para los chicos, la comida, el lunch, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me da a notar a mí, y no me lo dice literalmente la palabra de Dios, pero está inmerso en ello, mi amado hermano, es que el pueblo de Israel, su actividad principal, por decirlo de alguna manera, su actividad familiar, o lo que ellos, mi amado hermano, hacían en todo momento, es pensar en iniquidad. Es hacer la iniquidad. ¿Sí? Es decir, que su camino iba en contra de lo establecido por Dios. Su camino iba en contra, mi amado hermano, de las leyes que estaban dictadas por el Señor. Y no solo eso, mi amado hermano, sino que dice la palabra de Dios, maquinan el mal. Segunda palabra, mi amado hermano, vamos a analizar. Maquinar. ¿Qué significa maquinar, mi amado hermano? ¿Sí? Tome nota. Maquinar. Llevar a cabo acciones, escúchese, secretas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficios para alguien y perjuicio para otros. Es decir, si alguien maquina algo, mi amado hermano, ese maquinar, ese plan va a beneficiar a alguien, pero también va a perjudicar a alguien. ¿Sí? El maquinar, mi amado hermano, va ligado directamente, mi amado hermano, a la corrupción. Va ligado, mi amado hermano, a perjudicar a alguien. No se maquinan buenas ideas. Eso es algo contradictorio. Esa expresión no va. Cuando alguien maquina algo, necesariamente, mi amado hermano, está implícito esa palabra, algo malo. ¿Sí? La persona que maquina algún delito ya previamente lo ha analizado, lo ha plasmado en su mente, mi amado hermano, y cuando se efectúa aquello, ya bajó a su corazón. Y la persona, mi amado hermano, que va a iniquidar y maquina cosas malas, de ley, mi amado hermano, su corazón no está en la dirección que el Señor quiere. Por eso esas dos palabras, mi amado hermano, nos dan mucho que notar, nos dan mucho indicio de cómo era la sociedad judía en aquellos tiempos. ¿Sí? Su andar diario, su andar económico, su labor diaria, mi amado hermano, era la iniquidad. Y maquinaban el mal. Eso es algo, mi amado hermano, como decirle a alguien, mi amado hermano, que de pronto algún empresario, digo yo, mi amado hermano, maquina y va en iniquidad, es decir, su actividad económica o lo que él hace va directamente en contra de las leyes actuales. ¿Sí? Es decir, aquella persona que hace un negocio para desfalcar al Estado,
aquella persona que hace un negocio, mi amado hermano, para obtener ganancias ilícitas. Pero aparte de eso, mi amado hermano, maquina el mal para fraudentar o para, hay una palabra que se llama para alguien abusa de otra persona económicamente, cuando estafar, para estafar a alguien, ¿sí? Aquella persona, mi amor hermano, no estafa de la noche a la mañana o le sale esa idea de improviso. Aquella persona está en iniquidad permanentemente y ya previamente maquinó el estafar a alguien. Previamente ya ha establecido, ya ha hecho el plan de cómo hacer las cosas, cómo hacer la documentación, cómo plasmar aquello en los documentos falsos y así poder estafar a alguien. Esa misma idea, mi amado hermano, creo yo que no es tan diferente en nuestra actualidad. Hoy, mi amado hermano, vemos un sinnúmero de situaciones a causa de la iniquidad del hombre, mi amado hermano, en cuanto al rumbo de su vida, en cuanto al rumbo de sus pasos que están fuera de los caminos del Señor. Y al estar fuera de aquellos, mi amado hermano, la maquinación o el enemigo aprovecha ese estado del hombre que está fuera de la gracia de Dios para aprovechar y maquinar el enemigo en aquellas mentes cauterizadas, el mal. Y de pronto, como decía, no estamos tan distantes de aquello, de los tiempos de Miqueas a la actualidad, mi amado hermano. Hoy en día se ven situaciones en las cuales estados en las cuales se ve hace como 2 o 3 meses, o más, si no me equivoco, una entidad financiera desfalcó un sinnúmero de personas en la parte central de nuestro país. Hace como unos 4 o 5 años atrás, una actividad económica ilícita también desfalcó en la parte del Loro, de Machala también, y sinnúmero de personas quedaron en la bancarrota y estafadas. Ahora, eso también tiene otra connotación, pues, ¿no? También el dinero fácil. ¿Sí? Pero eso vamos a hablarlo mucho más adelante, mi amado hermano. Sí. Entonces, mi amado hermano, esta tendencia a maquinar el mal y aprovecharse del poder para obtener beneficios personales, dice la palabra de Dios, aunque estas acciones perjudiquen a otras personas, surgen espontáneamente de la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre en sí, mi amado hermano, cuando fue creado de la manera perfecta. Pero cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, la naturaleza y el pecado entró a la vida de toda la humanidad. ¿Sí? Por ende, mi amado hermano, es por eso que el pecado siempre va a estar en nosotros. Somos una naturaleza pecaminosa y por ende nuestra carne siempre va a buscar hacer las cosas que van en contra del Espíritu. ¿Sí? Es por eso que de pronto a un niño, ¿sí?, ningún padre que enseña las cosas correctas como el Señor manda, a un niño nadie le enseña a mentir. Pero entonces, ¿por qué el niño miente? Por nuestra propia naturaleza. Y ahí está la sabiduría del Padre de nosotros para poderlo guiar de la mejor manera. A un adolescente nadie le enseña, mi amado hermano, a de pronto a estar en cosas ilícitas, de pronto a drogarse, de pronto a robar. Entonces, ¿por qué lo hace? Y las situaciones son muchas. Y las causas de pronto, mi amado hermano, psicológicamente o de pronto socialmente están por demás y usted ya las conoce. Pero espiritualmente hablando, mi amado hermano, el resultado de aquello es nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo único que nos aparta de aquello y no hace florecer ese pecado en nosotros es cuando nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo. Y es el poder del Espíritu Santo que opaca y aplaca esa naturaleza pecaminosa de nosotros y nos hace, mi amado hermano, retroceder al pecado. ¿Sí? Eso debemos de tenerlo, mi amado hermano, bien en cuenta. ¿Sí? Ahora, hay un aspecto importante que quisiera de pronto resaltar hoy en día para nosotros como iglesia, mi amado hermano. ¿Sí? Las personas de aquel tiempo
tenían la palabra, la ley. ¿Sí? Y nosotros hoy en día, gracias a Dios, tenemos la palabra de nuestro Dios. Y de pronto la actitud o la actividad económica en la cual se desarrollaba el pueblo de Israel en esos tiempos era la maquinación del mal. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios hoy en día, amados hermanos? En el libro de Proverbios es algo espectacular y algo que de pronto es contundente para cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor, sí, al libro de Proverbios. Ya en su tiempo, mi amor hermano, en alguna enseñanza también estuvimos analizando esta porción, pero encaja muy bien a lo que el mensaje hoy en día nos está hablando el Señor. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Miren lo que el Señor, mi amado hermano, y la causa por las cuales el pueblo fue destruido. ¿Sí? Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Y este detalle, mi amado hermano, téngalo presente. Subráyelo en su Biblia si de pronto lo tienen marcado. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Mire lo que dice la palabra de Dios, mi amado hermano. Quiero llegar al capítulo 10, al versículo 18, pero es menester que de pronto podamos tener ilación desde el versículo 16. Mire. 6 cosas aborrece Jehová, ¿sí? Y aún 7 abomina su alma, ¿sí? Para entrar y poder entender, mi amado hermano, lo que nos va a hablar la Biblia, necesitamos entender el significado de estas dos palabras. Aborrecer y abominar. ¿Sí? Subraye, mi amado hermano. Aborrecer, ¿qué significa? ¿Sí? Dentro del diccionario, y del diccionario español y de pronto bíblico, dan 3 connotaciones, de las cuales se las plasmo en este momento. Mi amado. La primera connotación que da el término aborrecer es la siguiente: es el de alejarse de algo o apartarse de algo, ¿sí? Y da el sentido de querer estar lejos de algo debido a una circunstancia, ya sea una enfermedad, ¿sí? Como lepra o cualquier otra causa. Es decir, que aborrecer algo, mi amado hermano, es alejarse de algo que de pronto es perjudicial para nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Para nosotros. Es decir, en el Antiguo Testamento la persona que sufría lepra era separada, era alejada de todo el pueblo a causa de su condición, era repugnante, era de pronto aborrecida. Entonces las personas que de pronto de una u otra manera físicamente se encontraban saludables, aborrecían a las personas que tenían este estado leproso. Sí, entonces se alejaban de ellos. Esa es la primera connotación, el alejarse de aquello. ¿Sí? Aborrecer. Segunda connotación, ¿sí? De aborrecer, ¿sí? Data también sobre aquellas personas que manifiestan ira, odio o mala voluntad hacia su prójimo. ¿Sí? Eso también da la segunda connotación de la palabra aborrecer. Es decir, si alguien no se lleva bien con alguien, ¿sí? Lo aborrece, ¿sí? Teniendo mala voluntad contra esa otra persona. ¿Ok? Tercer aspecto en el cual nos da la palabra aborrecer es también denota un grado inferior de amor. ¿Sí? Y esto se plasma básicamente, mi amor hermano, dentro del hogar. Cuando de pronto el esposo aborrece a su esposa, la Biblia lo dice de esa manera: si el esposo aborrece a su esposa, le brinda la carta de divorcio. Sí, esa connotación de aborrecer da ¿cómo dice aquí? De un grado inferior de amor. Es decir, de pronto no la ama de igual manera, de pronto ya lo que sentía, ya no lo sentía de la vez. ¿Sí? Esas son las 3 connotaciones. Para nuestro estudio, mi amor hermano, y que se acopla al estudio que vamos a ver en este versículo, en este capítulo, en este versículo de Proverbios, es la connotación número 1, la que trata sobre aborrecer, de alejarse, o de tener, mi amor hermano, apartarse. Esa es la connotación que da en el versículo número 16 la palabra aborrecer. Dice:
6 cosas aborrece Jehová. Es decir, 6 cosas el Señor no las tolera y las mantiene de lejos, o Él se aparta de aquello. ¿Sí? Pero esas 6 cosas, dice la palabra de Dios, y aún 7 son abominación. ¿Qué significa la palabra abominación, mi amado hermano? Tome nota. Uy, se me perdió. Perdón. Aquí. Abominación, dice. Se utiliza esta palabra en la Biblia para hacer énfasis en algo que está prohibido. ¿Sí? Es decir, algo que no está permitido hacer. ¿Sí? Por considerarse, escúchese bien, ¿por qué está prohibido? Por considerarse un pecado y que proviene o que genera maldad. Es decir, cuando en la Biblia se denota la palabra abominación, es decir, que lo que está por venir, mi amado hermano, es considerado pecado, o viene del pecado, o que genera maldad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, con esos 2 términos, con el significado de estas 2 palabras, podemos entender y dar luz verde, mi amado hermano, al significado del texto. ¿Sí? Es decir, 6 cosas aborrece Jehová, es decir, 6 cosas Dios no tolera, Dios decide apartarlas de Él, o Él apartarse de ellos, porque aún 7 son pecados, son abominación y generan maldad. Es decir, o a Dios esto le parece algo horroroso y le parece maldad. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 7 cosas, mi amado hermano? Dice la primera. ¿Qué dice la primera? Los ojos altivos. Los ojos altivos. ¿Sí? Segundo punto. La lengua mentirosa. Vaya tomando nota, mi amado hermano. ¿Eh? La lengua mentirosa. ¿Sí? 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y quería llegar, mi amado hermano, al versículo 18 para hacerlo, para comparar con el estado que tenía el pueblo de Israel en el libro de Miqueas. ¿Qué dice ahí, versículo 18? El corazón que maquina. ¿Se acuerda usted lo que significa la palabra maquinar? ¿Sí? Ya lo habíamos dicho. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces, desde ahí, desde el versículo 18, dice la palabra de Dios, desde ya, mi amado hermano, cuando el pueblo de Israel se acostaba en sus aposentos, por ejemplo, llegaba a sus aposentos y se reclinaba en su cama, dice la palabra de Dios, ¡ay de los que en sus camas, ¿sí?, llegando a su casa, se acuestan en sus camas y piensan iniquidad y maquinan el mal? Si yo lo comparo, mi amado hermano, ese versículo de Miqueas, y lo llevo y lo traslado al libro de Proverbios, el que estamos viendo ahora, habíamos hablado de la situación de la sociedad de Israel. Entonces, todo el pueblo de Israel, toda esa sociedad, mi amado hermano, tenía algo en común. Era aborrecida por Dios, porque su andar, porque su caminar era abominación para el Señor. ¿Por qué era aquello, mi amado hermano? En primer lugar, porque en sus ojos había la altivez. Sus ojos eran altivos. El orgullo que presentaba el pueblo de Israel por hacer el mal, mi amado hermano, era de continuo. Yo le pregunto algo para que de pronto usted haga una pequeña comparación. ¿Se puede estar, mi amado hermano, orgulloso de hacer el mal? Nosotros como cristianos, como pueblo de Israel, seguramente y tajantemente vamos a decir que no. Es impensable para un cristiano, es impensable para alguien que forma parte de las filas del cuerpo del Señor, estar, mi amado hermano, orgulloso y caminar orgulloso en base del pecado que nosotros, por el que de pronto se haya cometido. Pero le cuento que hay personas, mi amado hermano, que caminan erguidos, que caminan con la frente en alto,
orgullosos de su iniquidad. Pregúntele a un hombre mujeriego. Aquel hombre, aquel varón, en reunión delante de otros hombres, ¿cómo queda él? Si se sabe que la vida de ese varón es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. Los demás compañeros que están alrededor de él, ¿cómo lo tienen a él? Es chévere. Un don Juan. Y delante de los demás, voy a utilizar una expresión, de pronto, perdónenme hermano si suena grosero, es un gallo bello. Pero él camina erguido en resultado de su pecado. Es así. Así caminaba el pueblo de Israel, mi hermano. Orgulloso de su pecado. Orgulloso de cómo ellos vivían haciendo el mal en contra de su prójimo. Primer aspecto importante, los ojos orgullosos. Segundo aspecto importante, mi amado hermano, que causa aborrecimiento, mi amado hermano, al Señor, y aún es abominación a su alma, dice, la lengua mentirosa. Dice la palabra de Dios que el que logra refrenar su lengua, logra refrenar todo su cuerpo y es varón perfecto. Qué difícil que es dominar. Y en el libro, si no me falla la memoria, mi amado hermano, en el libro de Santiago, si no me falla la memoria, habla de todo un detalle sobre el peligro de la lengua. Es impresionante cómo un músculo tan pequeño puede formar un incendio tan grande. Un bosque, ¿verdad? Es terrible. Segundo aspecto importante, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. El pueblo de Israel, mi amado hermano, hacía derramar lágrimas a su prójimo. Hacía derramar, mi amado hermano, lágrimas, inclusive de sangre al prójimo. Porque el abuso que él hacía de su prójimo, mi amado hermano, era tenaz. Dice la palabra de Dios, porque en sus manos a la mañana ejecutan lo que habían planificado, porque en ellos había el poder para hacerlo. Es decir, mi hermano, esa sociedad abusaba de su prójimo, que era indefenso, mi amado hermano, de una manera tal que lo abusaba, mi amado hermano, en sus bienes. Lo abusaba, mi amado hermano, de pronto haciendo de él esclavo. Y más aún, mi amado hermano, menospreciándolo. Las manos derramadoras de sangre, en aquellas manos está identificada, mi amado hermano, de ley, el mal, el homicidio. Dice la palabra de Dios que el diablo es homicida desde el principio. Cuarta connotación, versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos que van en contra, mi amado hermano, de lo establecido por el Señor, en contra del prójimo, en contra del bienestar, mi amado hermano, de aquel que está a su lado. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. Qué terrible, mi hermano. Esa última porción, me gustaría que todos la leamos, mi hermano. Versículo 19, ayúdenme por favor. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Todos esos 7 aspectos, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, el Señor los aborrece.
y sobre todo para él son abominación. Y estos aspectos eran la característica, mi amado, o por decir, el denominador común de aquella sociedad. Porque, mi amado hermano, si una sociedad, si un ser, si nosotros no tenemos una relación personal con Dios de una manera estable y como Dios quiere que la tengamos, difícilmente la vamos a tener con nuestro prójimo. O es casi imposible tener una buena relación con nuestro prójimo si antes no hemos tenido, mi amor, una excelente, una relación con Dios como Él desea que la tengamos. No esperemos, mi amor hermano, amar a nuestro prójimo si primeramente no amamos a Dios. No esperemos, mi amor hermano, como lo decíamos en el libro de Miqueas, no esperemos tener o ejercer autoridad si nosotros primeramente no nos sujetamos. Si no nos sujetamos a la palabra de Dios, mi amado hermano, ¿cómo vamos a esperar, mi hermano, esperar que nosotros o se nos brinde autoridad a nosotros? No es posible. Y en el libro, la Biblia relata unos judíos que fueron a expulsar demonios en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Dios de Pedro y Pablo, de Pedro y Juan, expulsamos los demonios y los demonios lo cogieron y los desnudaron y los mandaron a para la calle. La autoridad que usted y yo, mi amor hermano, nos ha sido dada, mi amor hermano, en gracia. Nos ha sido dada, mi amor hermano, por la búsqueda que el pueblo del Señor, que usted y yo tengamos en las filas del Señor, para poderla ejercer aquí. Y el Señor ha revestido a su pueblo de aquello. Pero primeramente nosotros que tenemos que estar, ¿qué cosa? Sujetos. Sujetos, mi amor hermano. Y esa sujeción es la que muchas veces, no nos gustamos. ¿Sí? No nos desviamos mucho del tema, pero por ahí va. ¿Sí? Mi amor hermano, el pueblo de Israel, volvamos por favor al libro de Miqueas. ¿Sí? Dice el versículo número 1, hay de los que en sus camas piensan iniquidad, imaginan el mal. ¿Sí? Imaginan el mal, y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Mi amor hermano, es indudable el estado de depravación que tenía la sociedad. Es indudable, mi amor hermano, que la sociedad vivía una vida apartada de la mano del Señor. ¿Sí? Continuamente pensando en la iniquidad, continuamente pensando en el mal que ellos le podrían hacer, porque en ellos estaba la facultad de hacerlo. ¿Sí? Y eso, mi amor hermano, nos da mucho que decir a nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia es evidente y por demás está que nosotros debemos de apartarnos de ese camino. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? ¿Cómo proceder en aquellos tiempos? Y en estos tiempos, por favor acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo número 3, versículo número 27 y 30. Libro de Proverbios, capítulo número 3. Lo tienen en los versículos 27 y 30. ¿Sí? ¿Lo tienen? Déjenme buscarlo, por favor. Ya, lo tenemos. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No te niegues, dice, a hacer el bien a quien es debido. En otra versión dice, a quien lo necesite. ¿Sí? No te niegues a hacer el bien a quien lo necesite o quien es debido. ¿Qué dice? Pero es algo importante, dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y eso va en conjunto, mi amor hermano. No solamente quiero no negarlo al dinero,
No solamente mi amor en un aspecto económico, ¿sí? Sino mi amor en un aspecto espiritual, un aspecto moral, digamos, por decirlo de alguna manera. Y más que todo, mi amor hermano, el aspecto espiritual. No te niegues a ayudar a tu prójimo cuando éste lo necesite. Cuando tengas el poder para hacerlo. Y eso connota mucho, mi amor hermano, el estado de una congregación, el estado de salud de un pueblo. Cuando usted se siente, mi amor hermano, de pronto con algún tema, con algún problema médico, lo primero que le hacen, ¿qué cosa es? Medirle qué cosa. La presión, le hacen un examen de sangre, ¿sí? Van al centro médico, le ponen un aparatito aquí, le miden la presión. Y en base a eso, pueden tener un panorama muy mínimo de cómo está el estado de aquella persona. Así mismo, mi amado hermano, esto es un pequeño parámetro para medir nuestro estado espiritual dentro de la congregación, dentro de las filas del Señor. ¿Sí? Mira lo que dice, no te niegues. Entonces, ahí me está dando la pauta a mí, mi amado hermano, que al negarme, está en mí el poder hacerlo. ¿Sí me hago entender? No te niegues, dice la palabra de Dios. No te niegues, porque en ti lo puedes hacer. No te niegues a hacer el bien, a tener el vida cuando lo necesite, cuando tuvieras el poder para hacerlo. Y miren lo importante que es. No digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. Ojo, no lo quiero limitar al aspecto económico, mis santos hermanos. Lo quiero limitar al aspecto espiritual. Lo quiero abrir a nuestro corazón. ¿Cuántas veces, mi amor, bueno, está en nosotros el poder de la palabra y no la hemos sabido apreciar? Y más aún, ayudar a nuestro prójimo. Ayudar a aquel que lo necesita. Ayudar, mi amor hermano, a aquel que está en soledad, está con un rumbo perdido. Y le decimos, anda, vuelve y cuando vuelvas te daré. Cuando tenemos todo, mi amor hermano, nosotros hoy en día a nuestro alcance. Cuando tenemos todo. Cuando el Señor nos lo ha dado todo. Él se sacrificó por usted, por mí, por limpiar nuestros pecados y regalarnos, mi amor hermano, la vida eterna, la salvación. Y con eso nos dio, mi amor hermano, la herencia del reino de los cielos. Pero muchas veces nos los quedamos para nosotros mismos. Muchas veces, amados hermanos, ese sentido que el Señor ha puesto en su vida de forma inicial, no lo expresamos de forma permanente y simplemente calamos. Quiero limitarlo a eso. ¿Cuántas veces, mi amor hermano, hemos callado nuestros labios ante la necesidad de nuestro prójimo, de un consejo, de una palabra de aliento, de un abrazo, de un decirle, hermano, quizás yo pasé por lo mismo de una manera diferente, pero hice esto y el Señor hizo esto en mi vida. Sigue adelante. No lo sé, amado hermano, quizás estoy poniendo un ejemplo, pero usted sabe las situaciones que ha vivido, las situaciones en las cuales el Señor le ha permitido vivir, para que esas causas, esos motivos de los cuales el Señor nos sacó, algún día sirvan, mi amor hermano, para edificar la vida de otro prójimo, de otro hermano suyo en la fe. Quizás en nuestro andar diario pasemos muchas experiencias amargas, amado hermano. Y es verdad. En nuestro andar cristiano, las cosas o no simplemente es un caminar de rosas, como muchos quisiéramos que sean.
No es así. La Biblia lo declara, en el mundo tendréis aflicción. Y esas aflicciones, mi amado hermano, hacen que quizás, de una u otra manera, cerremos nuestra boca al ver que las situaciones se vuelven muy pesadas o difíciles de llevar. Y no expresamos, mi amado hermano, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. O no con el énfasis que el Señor desea que lo hagamos. Y dice el versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado en ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Amado hermano, es evidente, sí, que el pueblo de Israel en aquellos tiempos prosperaba de una manera, prosperaba entre comillas, ¿sí? A causa de la estafa, a causa del abuso, mi amado hermano, que este pueblo hacía contra su prójimo. Y quisiera de pronto ver, o que usted lo plasme de otro punto de vista, que quizás nos ha pasado muchas veces en la vida del cristiano. Cuando estudiamos en el libro de Eclesiastés, allá en el libro de Eclesiastés 8, si no me equivoco, versículos 10 y 11, si usted viene rapidito para que pronto lo pueda analizar. Cuando vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo número 8, versículos del 10 al 11, déjeme buscarlo, mi amor hermano. El libro de Eclesiastés, capítulo número 8, versículos del 10 al 11. Quisiera de pronto analizar un tema, mi amado hermano, que está adyacente a lo que el pueblo de Israel hacía y que de pronto nosotros en muchas ocasiones quizás podemos sentir o ver y nos puede causar daño. Y nos pudo haber causado daño, ¿sí? El pueblo de Israel en aquellos tiempos prosperaba en base a la maldad que hacía, ¿sí? Es decir, que el rico se volvía más rico, el pudiente se volvía más pudiente, el poderoso se volvía más poderoso en base a la corrupción, en base al abuso, y el pobre y el humilde aún era degradado a la esclavitud, a la total indigencia, mi amado hermano, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver en el libro de Eclesiastés y lo que vimos ya también en ese estudio, y que es menester poderlo hacerlo el día de hoy, quizás nos haya pasado de pronto de una arista diferente, ¿sí? Como cristianos, mi amado hermano, a veces nos vemos expuestos también a aquello cuando vemos en nosotros que el impío, cuando vemos que el hombre que no conoce de Dios prospera. Y eso es algo, mi hermano, no sé si le habrá pasado a usted, pero a mí también me ha pasado en muchas ocasiones, cuando la persona o el ser que no conoce la palabra de Dios, que hace las cosas malas delante de Dios, es honrado, es prosperado, es bendecido. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿O cómo de pronto es nuestro actuar? ¿Cómo respondemos nosotros ante esa situación, amado hermano? En cierta ocasión, estando yo trabajando, amado hermano, tuvimos la oportunidad, ya era cristiano, y trataba de hacer las cosas pegadas a la ley, como lo demanda la palabra, amado hermano. Y tuve la oportunidad, amado hermano, de ver y sentir algo que más adelante lo vamos a ver. Un amigo mío que desfalcaba a la empresa, utilizó ese nombre, mi amado hermano, por lo que hacía, ¿sí? Tenía la oportunidad a veces de llevarse un repuesto, de llevarse X cantidad no de dinero, pero sí de bienes que no les pertenecían, ¿sí? No eran grandes cosas, mi hermano, no es que era la millonada tampoco, pero no hacían la voluntad de Dios. Era una persona que no era cristiana, que desconocía que estaba totalmente separado de los caminos del Señor. Pero esta persona, amado hermano,
hicieron un concurso de méritos y esta persona se vio favorecida. Le subieron el sueldo y lo subieron de puesto. Lo ascendieron. Y uno que trataba de hacer las cosas bien, y uno que de pronto hacía las cosas no recto, no se tomaba en cuenta. Y eso, mi amor hermano, en ese tiempo me causó lo que vamos a ver más adelante: envidia. Y quizás, ¿de qué sirve seguir al Señor? ¿De qué sirve tanto esfuerzo o restringirme de muchas cosas? Si al final, ¿de qué vale? Eso pensar en ese punto. Y de pronto lo traigo a esta referencia, ¿no, hermano? Por la connotación de la enseñanza. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo número 8, versículos del 10 al 11. En primer lugar, ¿qué dice ahí el título? Desigualdades de la vida. ¿Sí? Y miren lo que dice el versículo 10, amado hermano. Asimismo, he visto a los inicuos. La persona inicua, mi amado hermano, es aquella que rechaza la autoridad de Dios y, en pocas palabras, desconoce al Dios verdadero. ¿Sí? Esa es una persona inicua. ¿Sí? Entonces dice Salomón: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. ¿Sí? Es decir, lo que está plasmando Salomón, y ya lo vimos en su debido momento, lo que está indicando Salomón: he visto al inicuo, a la persona que rechaza totalmente la voluntad de Dios y que está apartado de los caminos del Señor. Ese inicuo ha sido bendecido, ese inicuo ha sido prosperado y ha recibido honra, porque dice la palabra de Dios: he visto al inicuo ser sepultado con honra. Es decir, que las acciones de ese inicuo no fueron tomadas en cuenta. Y para las demás personas que no conocían su proceder, era una persona de honra, era una persona de bendición, era una persona que de una u otra manera era bendecida, entre comillas. Y miren la otra cara de la moneda, mi amado hermano. Más, escúchese bien, más los que frecuentaban el lugar santo, es decir, más los que continuamente iban y hacían la voluntad de Dios, los que iban y se arrepentían de sus pecados y trataban de hacer las cosas bien, a esas personas, dice, al lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto es vanidad, dice Salomón. Esto no tiene sentido, esto no tiene valor, dice Salomón. Y el versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón, mi amado hermano? A causa de que aparentemente no se ejecuta la acción de la mala obra del hombre, a causa de eso, nosotros podemos pensar que las acciones de aquel varón pueden ser de honra, o lo que piensan las demás personas, porque no tienen castigo. Y es ahí, mi hermano, donde quisiera denotar la enseñanza del día de hoy, o plasmarla de una lista diferente. ¿Sí? El pueblo de Dios, en los tiempos de Miqueas, la gran mayoría prosperaba de una manera errónea, porque hacían el mal o abusaban en contra de su prójimo. Ya lo hemos visto. Pero nosotros como iglesia, ¿qué hay cuando nosotros vemos prosperar al inicuo? Y de pronto no que haga o abuse de pronto de su prójimo. Quizás de pronto es una persona que no va a la iglesia. De pronto es un buen vecino,
De pronto, mi amor, hermano, no es una persona que comete maldades, pero es una persona que está lejos de los caminos del Señor. Pero cuando esa persona prospera, ¿cómo nos sentimos nosotros? Y hay una referencia grande, mi amor hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 73, que va a plasmar, mi amor hermano, el sentimiento que quizás en algún momento cada uno de nosotros pudo haber tenido. Acompáñenme rapidito al libro de los Salmos, capítulo 73, y con esto ya le vamos dando fin a la enseñanza. Libro de los Salmos, capítulo 73. ¿Lo tiene mi hermano? Sí. Ahora, hay un pequeño título que dice el destino de los malos, y no sé si de pronto ahí usted tendrá, abajo de eso, dice ahí, Salmo de Asaf, ¿sí? Si usted trae, subraya ese nombre, Asaf. Si usted lo busca en la Biblia, en el libro de Primera de Crónicas está ese nombre. Asaf era un levita que fue designado por los levitas como cantor principal del templo, ¿sí? Y este Asaf, ¿sí?, tuvo partícipe o escoltó el arca del pacto cuando David lo sacó de la casa de Obed-Edom y lo llevó a Jerusalén, ¿sí? Este sacerdote, por decirlo de alguna manera, escribió este salmo. Y miren lo que dice el salmo, y quizás muchos de nosotros, mi amor hermano, en algún momento hemos tenido este sentimiento, ¿sí? Y lo quiero plasmar de dos maneras. Mire, vamos a dividirlo el salmo del estudio, del primero al tercero. Quizás por tanto usted lo lea con suma cautela. Miren lo que dice, versículo número 1, empieza con una declaración veraz. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, ¿sí? Eso es una declaración veraz que Asaf hacía. Pero aún sabiendo esto, mi amado el sacerdote, mire lo que sintió. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, ¿sí? Por poco resbalaron mis pasos. Y dice, ¿a causa de qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire, este sacerdote conocía la ley. Este sacerdote era el cantor principal del templo. Y siendo el sacerdote, mire lo que dice, por poco resbalaron mis pasos, por poco cayeron mis pies, al ver la arrogancia y ver la prosperidad del impío. Tuve envidia. Pregunto yo, ¿alguna vez usted ha sentido ese sentimiento, valga la redundancia? Yo ya le dije mi experiencia. Yo creo, mi hermano, creo yo, que emocionalmente alguna vez hemos pasado por esa causa. Cuando la persona el impío que no conoce de Dios, le subieron el sueldo. Cuando al impío que no conoce de Dios, mi hermano, se compró una casa y nosotros arrendando, pasando penurias para pagar el alquiler. Y el impío es la segunda casa que tiene, con carro, sus hijos, todos, de pronto abandonado, de pronto va a la universidad, de pronto, mi amor hermano, quizás no son malos hijos, y los hijos de aquellos que buscamos la palabra de Dios no quieren saber nada de la obra de Dios. Nuestros hijos, mis amados hermanos, quizás no son malos hijos, pero quizás en malos pasos. ¿Acaso
ese sentimiento no ha formado parte alguna vez de nuestras vidas. Creo yo que sí. En lo personal, usted ya sabe mi historia. Alguna vez lo sentí, me sentí como este varón, y cuando leí esto, mi amado hermano, las lágrimas se me salían. Porque es verdad. Al ver la prosperidad, dice aquí, del impío, sentí envidia, dijo Asaf. Y miren lo que dice el capítulo 3, por estas razones. Porque no tienen congojas por su muerte, es decir, no tienen ningún tipo de arrepentimiento por su muerte, pues su vigor está entero, sus fuerzas no desvanecen, dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mi amor, a veces sentimos que el peso de esa carga ya no lo podemos llevar. Y aquellas personas que no están en los caminos del Señor, quizás vemos una sonrisa plasmada en sus vidas en todo tiempo. Vemos, mi hermano, la alegría de pronto en ellos. ¿Y qué hay de nosotros? De pronto con problemas, quizás hasta con enfermedades. Y a veces eso, mi amado hermano, nos lleva a amargarnos, a renegar de aquello. El impío con una salud que da envidia, y el pueblo del Señor convaleciente en el hospital, enfermo. ¿Cuántas veces quizás se nos ha cruzado eso por la cabeza, amado hermano? Y dice, ni pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, es decir, todo lo que quizás se proponen en su corazón lo logran. Y nosotros a veces, amado hermano, a duras penas logramos hacer algo que quizás logramos emprender, o el resultado que esperamos se nos da. Y sin embargo estas personas, dice la palabra de Dios, con creces logran el objetivo de su corazón. Mire, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados en el mundo. ¿Qué dice ahí? Alcanzaron riquezas. Y es ahí, mi hermano, donde lo que va a expresar Asaf es contundente. Mira lo que dice el versículo 13. Verdaderamente, mira lo que dice ahí, subraya esa palabra. En vano, es decir, no tienen propósito. Es decir, en vano, no hay ningún resultado. Dice, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, que Asaf, al ver esta situación, puede decir en su corazón, ¿de qué sirve estar en el sacerdocio? Transliterando el texto. ¿De qué sirve limpiar mis manos? ¿De qué sirve, mi amado hermano, limpiar mi corazón si veo que el impío prospera y se enriquece cada día? Y con creces alcanza el objetivo de su corazón. Y mira lo que dice Asaf, versículo número 14. Pues él dice, he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. ¿De qué sirve limpiar mi corazón? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta, mi hermano?
¿De qué sirve estar en las filas del Señor? ¿De qué sirve? En la Biblia está, mis hermanos, que tendremos recompensa al final. Pero muchos queremos ver la recompensa ya. Muchos queremos ver, mi amado hermano, aquí y ahora las bendiciones del Señor. Y Asaf decía esto en su mente: ¿de qué sirve, amado hermano, limpiar mi corazón y limpiar mis manos si el azote está todos los días? ¿De qué sirve, mi amado hermano, cuando vemos que el impío prospera, quizás económicamente? Y en eso se basa nuestra mirada. Pero debemos de llevar algo, mi amado hermano, grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es lo que Asaf y la palabra de Dios va a decir a continuación. Versículo número 15. Mire lo que dice. Si yo, dice Asaf, y hablar con ellos, es decir, como aquellos que se mofan de Dios y aquellos que se enriquecen en base a la gordura de sus pensamientos y los anhelos de su corazón. Si dijera como dicen ellos, dice Asaf, si hablara como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice Asaf. Es decir, poder pensar en aquello y recapacitar en eso fue duro para mí. Al ver la prosperidad de aquello y lo que nos espera a nosotros, o por lo que estamos pasando actualmente, fue duro asimilarlo, fue duro aceptarlo, dice Asaf. Pero mire lo que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en esa comunión con Dios, dice la palabra de Dios, ciertamente, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, subraye esa palabra, comprendí el fin de aquellos. Comprendí el fin de aquellos inicuos que prosperan. Y mire lo que dice la palabra de Dios, amado hermano. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Sí? Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. El mensaje de hoy, mi amado hermano, a lo que el Señor nos quiere llevar el día de hoy. Sí. Mire, Asaf, en ese sacerdocio, él fue expuesto, mi amado hermano, a un sentimiento que le embargó el corazón al ver la prosperidad de aquellos que no conocían la palabra del Señor. Y quizás algún sentimiento similar quiera abordar nuestro corazón hoy en día, amado hermano. Y quizás en alguna oportunidad nos hemos visto tentados a expresarnos de la misma manera que Asaf pensó estar. ¿De qué sirve estar en los caminos del Señor? Pero dice Asaf, duro fue para mí entender aquello, y quizás duro también es para nosotros el poder asimilar aquello. Que la bendición de Dios vendrá, que la bendición de Dios está ahí, que la bendición de Dios, mi hermano, te va a alcanzar en todo tiempo, siempre y cuando usted y yo permanezcamos fieles al Señor. La bendición de Dios, mi hermano, se presenta de un millón de formas, no siempre como nosotros lo esperamos. Qué bendición es, mi amor hermano, el ver salir a nuestros hijos a la escuela, y qué bendición es que ellos regresen a la casa. Qué bendición es, mi hermano, despertarnos y tener un pan de comida en la mesa, porque hay muchos que no lo tienen. Qué bendición es, mi hermano, tener algo que vestir, porque hay muchos que no lo tienen, mi hermano, y a causa de eso reniegan. Qué bendición es, mi hermano, tener de pronto un estado de salud,
Y cuando también nos vienen las calamidades a causa de la salud, también brindarle a Dios las gracias, porque es una oportunidad de que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas, en nuestra familia. Y a causa de eso, brindarle la gloria a Él. Hay muchas situaciones y muchas maneras por las cuales nosotros podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. No solamente en un aspecto económico, en un aspecto material, sino también en un aspecto, mi amor hermano, espiritual, en un aspecto que aún llene más nuestro corazón y nuestras ganas de seguir adelante en este camino precioso. Dice Asaf, fue duro para mí entender aquello, pero finalmente entrando en tu santuario, dice Asaf, logré entender que la prosperidad de ellos es simplemente material, y en deslizaderos los han puesto, dice Asaf, y su perdición será repentina, dice Asaf, y les llegará de un momento a otro. Pero a usted, mi amor hermano, que se engrandece en el Señor, porque el Señor está en usted que se afirma día a día en la palabra del Señor, que día a día padece, mi amor hermano, que día a día, mi amor hermano, quizás se levante, mi amor, quizás sin un plato de comida, no lo sé, mi amor hermano, y pase penurias, pero está firme en la palabra de Dios y no reniega de aquella. Su bendición vendrá y la bendición del Señor lo alcanzará, porque Él así lo prometió, mi hermano. Solo tiene que tenerlo en su corazón y no dejarnos llevar por lo que el hombre pueda tener, sino por lo que usted tiene en el corazón y por lo que el Señor ha depositado en usted. El pueblo de Israel, mi hermano, en el tiempo de Miqueas, fue consumido a causa de su prosperidad, entre comillas, por lo que ellos tenían y abusaban del resultado de esto, porque se negaban a hacer el bien a su prójimo. Y nosotros hoy en día tenemos la santa y bendita palabra de Dios, mi amado hermano. Y nosotros debemos de ponerla en práctica día a día y no negarnos a hacer el bien. No negarnos, mi amado hermano, a expresar lo que el Señor ha hecho en usted. No callar nuestra boca ante lo que el Señor nos ha bendecido. Nos seguirá bendiciendo y hará en nuestras vidas. Amado hermano, en el amor de Cristo nos animamos y le animo a seguir adelante. Le animo, mi amado hermano, ante la situación que usted esté, quizás en angustias, quizás en necesidades, en diversas que usted esté, físicas, de salud, económicas, de pronto laborales, familiares. Mi amado hermano, hoy la palabra de Dios te anima, amado hermano, amada iglesia, a no desfallecer, a no claudicar, amado hermano, a bajar tus brazos, sino, mi amado hermano, a mantenerte erguido, a mantenerte, mi amado hermano, en esa firmeza que solo Dios nos puede brindar, a pelear, como dijo Pablo, la buena batalla de la fe, a seguir creyendo que, mi amado hermano, el Señor de toda situación nos va a sacar, nos va a librar, y es necesario que seamos pasados por el fuego, amado hermano. Es necesario. De eso, y con eso, es parte de la vida cristiana. Miren que nos hemos enfocado y nos hemos centrado en este único versículo de este capítulo número 2. En el versículo número 2 del capítulo 2, como muestra, mira lo que le dice, y como para introducción solamente para la próxima enseñanza. Leo desde el 1. Hay de los que en sus casas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo número 2. Codician la heredad, las heredades, y las roban, ¿sí? Y casas, y las toman, oprimen al hombre, y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Qué mensaje el Señor nos preparará para la próxima semana?
Solamente en el nombre del Señor lo podemos saber. No se pierda. Vengan, hermanos, para que juntamente con el Señor podamos estudiar aún más y atesorar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis santos hermanos, y si Dios lo permite, podemos vernos la próxima semana. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias por el consejo de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por todo este tiempo en el que nos permites escudriñarla y nos das la oportunidad de conocerte a través de ella.